Ultimate Frisbee es un deporte, del cual les voy a contar un poco ahora. ¿Por qué decidí venir? Decidí venir primero, como se imaginarán, porque soy un jugador apasionado de este deporte, que tiene cosas diferentes con muchos otros deportes. Llego a este deporte, no sé si me presté demasiado azul. Bueno. ¿Vos tenías que proyectar? No. Yo llego después de probar un montón de deportes en mi vida, por ahí una docena de deportes diferentes, y un día me cruzo con esto gracias al caballero que está ahí, Alan McCarthy. Alan, saludar a la gente por favor. Si no fuera por él, no estaría acá quizás. Y bueno, yo encuentro cosas en este deporte que la verdad, digo, esto es muy diferente, esto me encanta, y sentí que era mi lugar. Y empecé a jugar. Pero al mismo tiempo, yo también soy estudiante de Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Y no sé si ustedes conocen mucho la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, pero es muy difícil no ser progresista estudiando Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Y con todo un bagaje de ideas progresistas vienen también las inquietudes de agarrar el deporte y combinarlo con la sociología, o por lo menos con las inclinaciones ideológicas progresistas que me surgían después de empezar a estudiar ahí. Bueno, y con la cuestión de invitación para unas jornadas en las que proponen deporte para la transformación social, dije, bueno, evidentemente algo hay que hacer y mostrar lo que yo conozco. Bueno, así que por eso estoy acá. Y me puse a escribir esta ponencia que habla un poco de qué tiene el Ultimate Frisbee particular y en qué puede ayudar el Ultimate Frisbee, o cuál es mi apuesta de por qué el Ultimate Frisbee puede colaborar en la transformación social. Por cuestiones de tiempo y demás, esto es simplemente una introducción a algo que puede ser un estudio muchísimo más grande, que aspiro a hacer en algún momento, pero va a tomar mucho más trabajo, investigación de campo y demás. Me encantaría llegar a tener esa evidencia científica para decirles, miren, los deportes alternativos, o por lo menos el Ultimate Frisbee, tienen cosas que sirven por esto, esto y esto, y que posiblemente se puedan extender después a otros deportes. En la ponencia, si tienen la oportunidad de verla, voy a hablar a veces de deportes con disco volador y a veces de Ultimate Frisbee. ¿Cuál es la diferencia? El Ultimate Frisbee es un deporte con disco volador, pero además hay otros deportes con disco volador. El Ultimate Frisbee igual es el deporte que se lleva la mayor cantidad de deportistas, casi el 80-85% juegan Ultimate, y después hay otros juegos diferentes que después les voy a contar un poquito qué otras opciones tienen. ¿Qué es el Ultimate Frisbee? Primero, muchos de ustedes por ahí no lo saben todavía. El Ultimate Frisbee es un deporte de campo, de invasión de campo. Se juegan en equipos que juegan en césped, en canchas bastante grandes, como de 100 metros por 40, en arena, playa o en indoor. Se juega, y el objetivo del juego es llegar a la zona de gol del otro equipo haciéndose pases. Con un frisbee que tiene ahí, este es un frisbee profesional. Nosotros usamos buenos frisbees y se nota mucho la diferencia de cómo funcionan, ¿no? ¿Cuánto sale? En Estados Unidos puedes comprar uno de estos por $10. Acá es muy difícil conseguirlos, hay que traerlos, bueno, la importación es complicada, pero bueno, es muy económico y eso es parte de lo que voy a contar después. Bueno, como les decía, es un deporte de invasión en campo, 7 contra 7, playa, césped, indoor, y entre otras características que tenemos es que es muy cooperativo en el sentido de que yo tengo que hacer pases para llegar a la zona de gol, ¿no? No puedo avanzar cuando tengo el disco, entonces la única forma de avanzar es con pases. Si los pases no son completos, el disco se cae, cambia de posición y avanza del otro equipo para el otro lado. Eso básicamente es el Ultimate. No quiero profundizar en esto, podemos hablar durante horas sobre qué es el Ultimate Frisbee y sus detalles y demás, pero no venimos para eso, quiero apuntarle a otras cosas. ¿Qué otras cosas tiene el Ultimate Frisbee que pueden servir para la transformación social? Hasta ahí es un deporte más, con sus reglas nuevas y locas, y esto. En realidad esto es lo único innovador que tiene el Ultimate quizás en la parte deportiva. Pero tiene una característica muy curiosa, y eso me lleva a las condiciones de surgimiento del Ultimate Frisbee. Si yo les pregunto, mi machete, ¿no? Si yo les pregunto, año 1968,
Historia sociopolítica occidental. ¿Qué le viene a la cabeza? Del 69. Está bien, empezamos por ahí. ¿Alguien más? Historia sociopolítica. El siguiente. ¿Alguien escuchó el mayo francés? Al clima de crítica sistémica muy importante. Y lo que estaba buscando yo era el movimiento hippie. Movimiento hippie. Movimiento hippie, nada más. Movimiento hippie. Mayo en Europa tiene una forma, en Estados Unidos tiene otra, pero bueno, estamos hablando de una época en la que hay ¿cómo se dice? Una franja etaria de jóvenes con una gran crítica al sistema, se oponen a la guerra, se oponen a un montón de cuestiones políticas y demás. Y especialmente se oponen a sus padres, que son los que vienen de salir de la Segunda Guerra, del baby boom, y decir que el mundo funciona con el capitalismo y demás. Y estos pibes empiezan a decir, no, mirá, nosotros no solo no nos gusta el capitalismo, sino que tampoco nos gustan cómo hacen un montón de cosas, y bueno, sale el movimiento hippie, que es muy interesante. En ese contexto, unos chicos en una escuela secundaria en Nueva Jersey, los free ya existían en esa época, pero era un pasatiempo, como por ahí tuvieron ustedes en la playa en algún momento. Pero se juntan en tiempo libre y agarran y dicen, ¿y por qué no le ponemos un par de reglas a esto? Así nomás, un par de reglas, como dice, vamos viendo. Y ponen un par de reglas y empiezan a jugar. Pero resulta que les gusta y se vuelve algo frecuente. ¿Qué pasa? Y lo dice está en la ponencia y lo dicen algunos historiadores del último. Dicen, los chicos que empezaron a ponerle esas reglas y a hacer ese juego no eran cualquier deportista, eran, ¿cómo se dice? Eran todos bastante curiosos, digamos así, lo que en algunos términos a veces llamamos nerds, eran pibes que se dedicaban a la política, al periódico de la escuela, eran actores y demás. Entonces le meten toda esa cuestión, ¿cómo decirlo?, intelectual a la práctica de este juego que estaban inventando. Entonces empiezan a pautan algo que me parece que llega al día de hoy, que la victoria en el juego viene después de otras cuestiones que serían el disfrute, el placer de jugar y el de no tener conflictos. Y recién después viene la victoria. Y con ese principio, lo interesante es que no solo perdura en una tradición oral, sino que lo ponen por escrito en las reglas. Entonces queda como las leyes, queda indeleble. No hay forma de borrarlo y es una tradición que se sostiene. Eso lo hace para mí diferente a todo lo demás porque no tiene forma de diluirse. Bueno, ¿a qué voy con esto? ¿Qué pasa después? Esto es año 68. Después, ¿qué empieza a pasar? Entra a las universidades. En las universidades se esparce. Los pibes juegan en las universidades, empiezan a competir entre ellas. Los egresados forman clubes que siguen compitiendo entre ellos. De repente, y crece. Cada vez crece más la cantidad. Estamos hablando de Estados Unidos, especialmente de Estados Unidos y Canadá. De repente se filtra a los colegios secundarios. Se esparce de nuevo. Otro salto de crecimiento. Tenemos más jugadores, cada vez más jugadores. Van pasando los años. ¿Qué vienen después? Asociaciones nacionales de jugadores, torneos internacionales, federación internacional, crece. Esta historia por ahí es conocida para otros deportes. El tema es que es muy curioso el crecimiento exponencial que tiene este deporte. Estamos hablando de que hoy el Ultimate tiene 44 años de historia. ¿Alguien se anima a arriesgar cuántos jugadores de Ultimate hay hoy en el mundo? ¿Alguien? Un número. En el mundo. O sea, digamos, ¿en cuántos países se juega? Mucho en Estados Unidos y Canadá especialmente, pero en Europa se juega mucho, en Nueva Zelanda, Australia, en Sudamérica no se juega tanto, y un poco en Asia. 50.000 jugadores. ¿Quién no más? ¿Cuál es el deporte? Ultimate 300.000. ¿Quién no más? 1 millón.
Es nada más como un subastador, pueden decirme menos, no tengo ningún problema. Bueno, si tenemos 1 millón, bueno, el caballero se acaba de ganar una copia de la ponencia firmada por el autor. Es cierto, hay aproximadamente 900.000 jugadores de Ultimate en el mundo hoy, de los cuales muchos, la gran mayoría están en Norteamérica, pero hay presencia en casi todos los continentes. Pero para federados, deberían ser que... No, estamos hablando de... Cuando se toma esta estadística, creo que el censo de la Federación Internacional habla de personas que juegan por lo menos 25 veces al año. O sea, participan en el deporte regularmente. Después sí, obviamente, si querés, podemos dividirlo por grupos y... No existe la federación deportiva, porque oficialmente tampoco se practica. No hay ninguna financiación estatal a la práctica competitiva del deporte, todavía. Pero bueno, para que tengan una idea del crecimiento que tuvo en 44 años, sin tanta presencia en algunos continentes, y lo que puede llegar a crecer, hay expectativa de que esto siga en esta tendencia.